Estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente. En esta videoclase les hablaré sobre el ligamiento y recombinación genética. Recordemos que la mayoría de los cromosomas albergan un número muy grande de genes. Se dice que los genes que forman parte del mismo cromosoma están ligados y muestran ligamiento en los cruces genéticos. Para continuar con la clase, hablemos de los genes. Estas son unidades de información relativa a rasgos específicos y son transmitidos por los progenitores a su descendencia. Y cada uno tiene una ubicación específica o locus en el cromosoma. También los alelos son distintas formas moleculares de un mismo gen. En este esquema se representan un par de cromosomas homólogos. Las partes que podemos reconocer son los locus de un gen. Estos dos serían un par de alelos y estas tres partes con diferentes colores representan tres pares de genes. Para una mejor descripción, encontramos un par de cromosomas homólogos sin duplicar. Frecuentemente, uno proviene del padre y el otro proviene de la madre. El locus o loci, en plural, de un gen es su ubicación dentro del cromosoma. Los alelos están en locis correspondientes de cromosomas homólogos. Un par de alelos puede ser o no ser idénticos. Tres pares de genes en tres loci del par de cromosomas homólogos, equivalentes a tres pares de alelos. Para hablar de ligamiento y recombinación genética, tenemos la definición de ligamiento. Dos loci están ligados cuando se encuentran situados sobre el mismo cromosoma. Todos aquellos loci que se encuentran situados sobre el mismo cromosoma forman un grupo de ligamiento. Cuanto más alejados están entre sí dos loci ligados, más probable es que se dé entrecruzamiento entre ellos, y esto es recombinación. En la imagen se puede observar cómo dos genes en un mismo cromosoma a cierta distancia pueden unirse y obtener entonces entrecruzamiento entre estas dos cromosomas homólogos. En cuanto a los alelos, estas son formas moleculares distintas de un mismo gen, originados por mutación. Y esto puede permitir que un alelo dominante enmascare a un alelo recesivo. También se puede dar la combinación de alelos. Se obtienen en condición homocigota dos alelos idénticos en un mismo locus, o de forma heterocigota cuando dos alelos diferentes se pueden encontrar en un mismo locus. Para hablar de meiosis y entrecruzamiento, en la primera profase meiótica, cuando los cromosomas homólogos se aparean o sufren sinapsis, puede tener lugar un intercambio recíproco de segmentos de cromosomas. El entrecruzamiento se considera actualmente como un proceso de rotura y de reunión física real que se produce durante la meiosis. Este entrecruzamiento da lugar a una mezcla de recombinación de los alelos entre los homólogos y siempre ocurre durante la etapa de tétradas. El intercambio de segmentos de cromosomas proporciona un enorme potencial de variación genética en los gametos formados por cualquier individuo. Este tipo de variación, en combinación con la que resulta de la transmisión independiente, asegura que todos los descendientes contendrán una mezcla diversa de los alelos maternos y paternos. Como se puede observar en esta imagen, el resultado final de la meiosis
serán 4 gametos que tienen combinaciones genéticas diferentes entre ellos, provenientes tanto del padre como de la madre. En cuanto al entrecruzamiento, cada cromosoma se pega a su homólogo, proveniente uno del padre y uno de la madre. Las cromátidas quedan íntimamente alineadas e intercambian segmentos. Como se puede observar en esta imagen, tenemos 2 cromosomas homólogos representados con los diferentes colores. A continuación, se van a unir para formar el entrecruzamiento, donde se encuentra el intercambio de segmentos de ADN de cada uno de los 2 pares de cromosomas homólogos, que finalmente resultarán con el otro segmento correspondiente al otro cromosoma en las cromátides hermanas. En detalle, los 2 cromosomas mostrados fueron duplicados durante la interfase antes de la meiosis. Cuando la profase 1 inicia, las cromátides hermanas de cada cromosoma se colocan tan cercanas que parecen una sola fibra, como se observa en el esquema. Seguidamente, cada cromosoma se pega a su homólogo, por lo que las 4 cromátidas quedan íntimamente alineadas, como se puede observar en la imagen. Cromosomas como los sexuales, X y Y, que tienen diferente forma, se pegan únicamente en pequeñas regiones de sus extremos. Se representa este par de cromosomas como letra C. El par de cromosomas se muestra condensado para mayor claridad. En realidad, en la profase 1 están estrechamente alineados, incluso enroscándose. A continuación, este contacto tan cercano provoca el entrecruzamiento o en varios puntos a lo largo de las cromátidas no hermanas. Las cromátidas no hermanas intercambian segmentos en los sitios de entrecruzamiento. Continúan condensándose cada vez más. Al iniciar la metafase 1, la unión entre ambas habrá desaparecido. El entrecruzamiento rompe las viejas combinaciones de alelos y reúne nuevas combinaciones en los pares de cromosomas homólogos. Efectos del entrecruzamiento. Después que ha ocurrido el entrecruzamiento, cada cromosoma contiene tanto segmentos paternos como maternos. Produce nuevas combinaciones de alelos en la descendencia. En este esquema se representa cómo los cromosomas paternos quedaron en los extremos y al centro la recombinación que ocurrió entre las partes cromátidas no hermanas, teniendo segmentos uno del otro de el ADN donde van los genes recombinados, para tener entonces nuevas combinaciones de alelos en los hijos de esa progenie. Para una mejor representación del entrecruzamiento y la recombinación, durante los estudios del entrecruzamiento se había observado que los cromosomas homólogos en sinapsis durante la meiosis se entrelazaban entre sí, originando quiasmas.
intersecciones en forma de X en las que eran evidentes los puntos de solapamiento. Morgan propuso que estos quiasmas podrían representar puntos de intercambio genético. En este esquema se puede observar cómo el entrecruzamiento no es igual a recombinación, sino que el entrecruzamiento permite obtener la recombinación, no necesariamente de los cromátides completas, sino que las cromátidas no hermanas de un par de cromosomas homólogos. También se estudia la frecuencia del entrecruzamiento. En general, la frecuencia con la que se da el entrecruzamiento entre dos genes ligados, cualesquiera, es proporcional a la distancia a la que se encuentran los respectivos loci en el cromosoma. A medida que aumenta la distancia entre dos genes, aumenta la proporción de gametos recombinantes y disminuye la de gametos paternos. El entrecruzamiento rompe el ligamiento entre A y B y más frecuentemente que entre C y D en el caso del esquema representado en esta diapositiva. Grupos de ligamiento. Cuando se investiga un gran número de genes mutantes presentes en cualquier especie, los genes localizados en el mismo cromosoma presentan evidencias de ligamiento entre sí. Como resultado, se pueden identificar grupos de ligamiento, uno para cada cromosoma. En teoría, el número de grupos de ligamiento tiene que corresponder con el número haploide de cromosomas. Por ejemplo, Drosophila melanogaster o mosca de la fruta tiene 4 grupos ligados que corresponden a sus 4 pares de cromosomas homólogos. Si todos los genes ligados permanecieran juntos durante la meiosis, entonces no habría recombinaciones de estos genes. Es decir, siempre se podría predecir la proporción de posibles combinaciones de fenotipos entre, por ejemplo, los descendientes F2 de cruces de híbridos. Sin embargo, ciertos resultados obtenidos con Drosophila no salieron conforme a lo esperado. Algunos genes no estaban fuertemente ligados. En esta figura se presentan los 4 cromosomas de Drosophila melanogaster. Prácticamente se ha observado que para cada rango morfológico de la mosca de la fruta hay mutaciones. Cada locus afectado por mutación se localiza primero en uno de los 4 cromosomas o grupos de ligamiento y luego se cartografía en relación con otros genes presentes en dicho cromosoma. Como se puede ver, el mapa genético del cromosoma X es algo menos extenso que el de los autosomas 2 y 3. En comparación con estos 3, el autosoma 4 es minúsculo. Para estudiar el ligamiento, se tienen 2 tipos, el ligamiento completo y el ligamiento incompleto. En el ligamiento completo, da lugar a la producción de solo gametos paternos o no recombinantes. Los 2 gametos paternos se forman en proporciones iguales. En esta imagen se representan los cromosomas paternos. En este caso serían los que presentan características dominantes y los que están presentando características recesivas. En la descendencia se obtendría 50% de la descendencia presenta características dominantes y el 50% restante las características recesivas,
presentes originalmente en los padres. En cuanto al ligamiento incompleto, en esta figura se ilustra el resultado cuando entre los dos genes ligados hay entrecruzamiento. Este entrecruzamiento implica solo a 2 cromátidas no hermanas de las 4 cromátidas presentes en la tétrada. Este intercambio da lugar a 2 nuevas combinaciones alélicas denominadas gametos recombinantes o crossover. Las 2 cromátidas no implicadas en el intercambio dan lugar a los gametos no recombinantes. Como se observa en esta imagen, se han representado a este lado los genotipos paternos y en este los genotipos recombinantes. Mapas genéticos de ligamiento en humanos. Mediante la unificación de los resultados de numerosos cruzamientos, los científicos han desarrollado mapas de ligamiento detallados de muchos eucariontes, incluyendo la mosca de la fruta, el ratón, las levaduras, el hongo Neurospora y muchas plantas, especialmente aquellas importantes en agricultura. A diferencia de la mosca de la fruta, los humanos no se prestan para realizar cruces experimentales. No obstante, todos los ligamientos genéticos han sido identificados estudiando los fenotipos de ciertas familias en el transcurso de varias generaciones. Por ejemplo, los alelos recesivos en 2 loci sobre el cromosoma humano X dan lugar a la ceguera al color y a la hemofilia. Estos están estrechamente ligados al cromosoma X. En cuanto a las técnicas de recombinación de ADN, los investigadores han utilizado métodos genéticos para desarrollar un mapa detallado de Escherichia coli, una bacteria con una única molécula de ADN circular, y de muchos otros procariontes y virus. También han desarrollado mapas mucho más sofisticados de cromosomas de varias especies, mediante la tecnología del ADN recombinante. Se emplea también para producir muchas proteínas de uso médico como la insulina, la hormona del crecimiento humano y factores coagulantes. Siempre en el estudio del ADN recombinante se tiene el mapa genético del cromosoma 1 del Homo sapiens. Usando las técnicas del ADN recombinante, el proyecto Genoma Humano ha producido mapas de cromosomas de todo el genotipo del hombre. En esta imagen se representa el mapa genético del cromosoma número 1, teniendo identificada la posición de diferentes genes. Esto es todo por ahora, estimados estudiantes. Les espero en una próxima y les deseo muchos éxitos en sus estudios.